interior es una parte sensible de nosotros, pero a veces cuando la infancia no fue bien cuidada, anda por ahí vulnerable, perdida, a la deriva, a veces se oculta, nos hace berrinche y nos hace hacer cosas que no queremos o permitir cosas que no debimos permitir. En Fuerza y Vida abordaremos este tema. Acompáñenos. Afrontar los duelos y nuestros miedos es posible. Prepárate a escuchar un programa extraordinario que te ayudará a superar tus pérdidas y salir adelante. Esto es Fuerza y Vida con Ale y Selmi Castañeda. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Fuerza y Vida. Hoy viernes 17 de agosto y tendremos como tema ¿cómo está tu niño interior? ¿Lo cuidas o lo maltratas? Y para esto nos acompaña Norma Alicia Rubalcaba Romero, que es la jefa de clínicas de salud mental del CUCS. Bienvenida, Norma. Hola, Ale, muchas gracias por la invitación. No, a ti por venir. Pues bueno, miren, quiero informarles, antes de entrar en materia, que el día de hoy es el último programa de Fuerza y Vida, pero Radio Mujer va a tener una nueva etapa en la que ya no seremos AM, sino FM, y esta dará inicio el 3 de septiembre. Así que estén muy atentos, tenemos muchísimas sorpresas para ustedes. Esta nueva etapa de Radio Mujer será algo sorprendente y algo lleno de mucho contenido y que seguramente va a ser de su agrado. Y pues bueno, Norma, iniciemos. Yo creo que el tema del niño interior lo hemos escuchado bastante, que te dicen, oye, deberías de ir a un cursito de tu niño interior, cómo lo cuidas, cómo toda esta parte. Yo quisiera que nos comentaras un poco acerca de cómo puede repercutir en nuestra vida adulta el haber tenido una niñez complicada. Sí, mira, pues desde el ámbito de la psicología, Ale, nosotros estaríamos hablando pues de cómo en infancia tenemos una serie, nosotros le llamamos factores de riesgo, es decir, cuáles son aquellas condiciones en las que puede crecer un niño que pudieran facilitar que cuando este niño crezca y se vuelva adulto, pudiera desarrollar algunos trastornos de tipo psicológico. Hay muchos factores de riesgo que pueden precisamente vulnerar este desarrollo, que van desde las cuestiones meramente individuales, por ejemplo, desde cuestiones que tienen que ver con la capacidad, por ejemplo, cognitiva o tu estado de nutrición, pero también muchos de los que pueden golpear precisamente, si usamos precisamente esa metáfora del niño interior, son aquellos factores que son más de los ámbitos más importantes en términos emocionales para un niño. Estamos hablando de familia, estamos hablando de escuela, aunque también hay factores sociales que pueden determinar el riesgo, ¿no? Por ejemplo, factores sociales como la pobreza o vivir en culturas que son o que están pasando por periodos críticos de violencia, etcétera. Eso también puede repercutir. Pero siempre va a ser mucho más énfasis pues los ambientes inmediatos del niño, tu del relación bebé, con tu mamá, específicamente tu papá. La familia, exactamente, claro. Tus vínculos primarios, papá, mamá, los hermanos. Y hay elementos, por ejemplo, que justamente vulneran más a esta infancia, como pueden ser, en el caso de los niños que crecen en familias donde ya hay un trastorno mental, por ejemplo, donde hay tema de adicciones, donde hay un ambiente de poca cordialidad, de violencia, de mucho hostilidad. Hostilidad, pero fíjate, Ale, que también es importante, porque a veces no consideramos esta parte, también el lado contrario, o sea, si bien vulnera la violencia, también la negligencia o la permisividad también afectan el desarrollo del niño. Que yo creo que ese es el tema de ahorita, ¿no? Que al niño todo le damos, es más, le adivinamos el pensamiento, ¿tienes hambre? ¿Tienes sed? ¿Quieres una paleta? ¿Quieres un dulce? O sea, la verdad es que los papás se han vuelto tan complacientes que hemos creado unos pequeños monstruitos muy exigentes con muy poca tolerancia a la frustración.
Sí, y también se considera esta parte, la sobreprotección, por ejemplo, de la que estás hablando ahorita, pues también es una parte de vulnerar el desarrollo porque evitas que el niño vaya generando sus propias estrategias y sus propias herramientas de vida. Cuando tú le estás dando todo, el niño no necesita pues poner en activo todos sus recursos internos, que eso precisamente estamos hablando del desarrollo, porque todo lo tiene dado desde el exterior, ¿no? Entonces es muy, muy importante que pongamos las condiciones pues propicias, si bien yo siempre insisto mucho en que sea dentro de un ambiente de buen trato y de cordialidad, porque vemos generaciones que crecimos con la creencia, Ale, de que el límite solamente se ponía a través del golpe, ¿no? Del grito. Así es. Y eso es lo que precisamente tenemos, pues, generaciones vulneradas en términos emocionales. Heridas que fueron guardando esos resentimientos, porque además hay una memoria corporal, ¿no? Una memoria emocional, que va precisamente, pues, a lo mejor tú ya no te acuerdas de esas heridas que tuviste de infancia, pero llega un momento, un detonador en etapa adulta que te conecta con esas emociones, y entonces es cuando hablamos de esta metáfora que usas tú del niño interior, ¿no? Y que nos la muestra, inclusive, de hecho, fíjate, ahorita me viene a la mente un sector de la población que si bien, bueno, nosotros tuvimos la dicha de tener una mamá o un papá, como haya sido, ahorita está muy de moda las familias mixtas. ¿Cuántas no? Tu papá se divorció y entonces se volvió a casar y tu mamá también, entonces son los de los medios hermanos y luego los medios hermanos de mi mamá, y aparte yo tengo hermanastros en ambos casos, entonces ya una familia mixta, de verdad, de que los niños deben de ser pues ya muy abiertos, ya lo ven de una manera normal, pero de alguna manera se van adaptando a este nuevo tipo formato de familia. Pero ahorita me viene a la mente, ¿qué pasa con los niños que están en las casas hogares? Mira, te voy a contar, eso es un estudio que se hizo hace mucho, de hecho, a principios del siglo pasado, con los bebés que se les llamaban los niños institucionalizados, es decir, que desde muy, muy pequeñitos crecían en albergues, y un investigador, que te digo, fue hace muchísimo, pero yo creo que sigue vigente esta parte, que se llama René Spitz, encontró que esos niños tendían a enfermarse con mucha más frecuencia y de manera mucho más grave que un niño que estaba pasando en casa, considerando las situaciones sanitarias de salud que se tenían en aquel entonces, pues que eran pues menos eficientes o menos higiénicas, ¿no? Pero él asumía que justamente esta ausencia de calidez en el trato, de tener cercanía afectiva con el bebé, los vulneraba de tal manera que incluso los bebés podían morir por falta de afecto. Entonces, no basta, y eso insistimos mucho, los que trabajamos pues desde el ámbito positivo, no basta la crianza centrada en nada más las necesidades pues físicas, fisiológicas, puedes tener, o materiales, ¿no? En ese sentido, puedes tener todas las comodidades, los gustos, lujos, etcétera, pero si no hay una cuestión afectiva de soporte, es entonces cuando vemos, por ejemplo, personas que son que tienen mucho dinero, pero no se sienten felices, ¿verdad? O sea, porque justamente lo que va dando estas cuestiones de bienestar es la cercanía con el otro y las emociones positivas que esa cercanía genera. Y aparte, pues el amor no lo sustituye nada. Exacto. Y es por eso que ahora la terapia de contención ha tenido un éxito absoluto, porque es nada más abraza, conténlo, tenlo ahí. Y ahorita estamos regresando a las costumbres del pasado. Amamanta a tu hijo, porque esa conexión que vas a tener con él mientras que lo abrazas, sí, claro, la leche es importantísima, pero el que tú lo tengas en tu regazo, o sea, todos esos conectes que estás haciendo desde ahorita, pues son las armas, digamos, de alguna forma, las herramientas que tendrán en una edad adulta. Pero Norma, me pregunto, estos niños que estuvieron en una casa hogar y que lograron a lo mejor, bueno, superar la enfermedad de cuando eran pequeñitos, son adoptados, cuando ya son grandes y saben que son adoptados, ¿cómo se pueden llevar sus heridas? Terapia. Procesos terapéuticos, y siempre es muy importante insistir en que no es magia, o sea, que los procesos terapéuticos, mira, me gusta mucho usar la metáfora de las heridas físicas. Cuando tú tienes una herida física y no sana, tiende a infectarse.
y para que pueda sanar hay que limpiarla, y limpiarla duele efectivamente. A veces nos damos cuenta de cosas que son dolorosas, pero que justamente eso va a dar la pauta para que la herida empiece a cerrar. Queda una cicatriz, igual que con las heridas físicas, es decir, quedamos vulnerables ante esos recuerdos. Sin embargo, podemos empezar a funcionar mejor y a dejar de repetir patrones que si no curamos esa herida, ¿no? Es tal cual como pasa en las heridas físicas. Esa Así parte es, necesitamos un proceso limpiar el proceso de limpieza, pues solo podemos acceder a ellos a partir de procesos terapéuticos, y de ir aprendiendo las habilidades que socioemocionales para tener una vida de más cercanía con los demás. Ay, qué bonito, Norma. Tenemos que irnos a un corte, pero les recordamos a nuestros radioescuchas nuestros teléfonos 31 22 11 90, el 36 47 18 83, así como nuestro WhatsApp, el 33 10 19 07 12. Si tienen alguna duda o pregunta que hacerle a nuestra especialista Norma de sus heridas de la infancia, pues bueno, estamos a sus órdenes. Regresamos. Gracias. Soñadora y apasionada. Radio Mujer eres tú. Visita nuestro canal de YouTube, Radio Mujer GDL. Regresamos a su programa Fuerza y Vida con Ale y Selmi Castañeda, hoy viernes 17 de agosto cuando son las 4:19 de la tarde, y seguimos con el programa, con este tema que está muy interesante, que es ¿cómo está tu niño interior? ¿Lo cuidas o lo maltratas? Antes del corte, Norma nos comentaba de la importancia de amamantar al bebé. A ver, continuemos con eso. Sí, Ale, bueno, en función al comentario que hacías, fíjate que justamente en el momento de que la mamá amamanta el bebé, es una de las condiciones más favorables para que se haga este vínculo primario, que es tan importante en la vida de una persona, en donde se siente precisamente, o sea, nutrido no nada más a nivel fisiológico, sino también a nivel emocional, verse los ojos, la interacción. Esto va creando ese lazo entre la mamá y el bebé. Pero nos ha preocupado ahorita porque tenemos en el departamento de clínicas de salud mental, el cuerpo académico está trabajando toda una línea que se llama perinatalidad, es decir, todos esos procesos que pasan alrededor del nacimiento, tanto de la mamá como del bebé, por ejemplo, y estamos promoviendo precisamente una lactancia como parte de esta formación del apego primario y también como parte de la salud mental de la mamá. Pero hemos encontrado un fenómeno pues cada vez más frecuente y, como te decía, entre las mamás más jóvenes suele suceder más, que a la hora de estar amamantando al bebé, lejos de estar en atención a su pequeñito, siguen estando en atención a los aparatos electrónicos, ¿no? Al iPad, al celular, exacto, a la computadora, contestando mensajes, tal, y eso, pues de alguna manera está obstaculizando estas posibilidades que se tienen en este momento, que es el momento, digamos, idóneo para que se forme ese vínculo, y entonces puede parecer un asunto absurdo, pero a la larga va a ir creando esa déficit, digamos, en la formación del vínculo. Entonces sí queremos insistir mucho en las mamás que están amamantando, que se den el espacio para estar con su bebé. Es un momento especial para ambos. Entonces, y que a la larga un bebé con un apego seguro, que es justamente lo que se logra con estos procesos, va a tener a la larga mucho menos posibilidades de tener, por ejemplo, problemas de conducta o problemas internos que le llamamos como depresión, ansiedad, adicciones, etcétera. Porque un bebé que crece con ese vínculo seguro con papá y mamá es un niño más fuerte y que está protegido precisamente, es justamente lo contrario a los factores de riesgo que hablamos hace rato. Estos se llaman factores protectores, es decir, que en las condiciones de vida de un pequeñito puede hacer que, aunque tenga dificultades, que aunque haya otros elementos que pudieran dañarlo, esos factores protectores vienen a decir: este niño puede crecer
desde un ámbito positivo, digamos. Claro. Y pues bueno, como bien tú lo mencionabas, que pues bueno, con terapia nos podemos ayudar. Está claro que todos, como dicen, no hay un manual para ser padres. Bueno, sí lo hay, ¿verdad? Pero no lo seguimos al pie de la letra y pues obviamente nosotros venimos de una escuela de la cual ahorita ya no queda nada, o sea, como nuestros papás nos educaron, que en ocasiones, bueno, generaciones más del pasado era de que, es que mi mamá me controlaba con una mirada, es que mi mamá volteaba y me veía, o sea, ¿cómo te veía tu mamá que te ponía el tiro? O sea, te volteaba y te veía y tú te sentabas y te callabas y ya no decías nada, ¿no? Ahorita los niños no, yo creo que no es malo, me parece al contrario, creo que vamos evolucionando, solamente hay que limar ciertos aspectos como el respeto, que ese es innegable, ese siempre debe de existir, pero que el niño pregunte el por qué, no tiene nada de malo, ¿no? O sea, cuando tú niegas un permiso y las mamás de antes era, porque soy tu madre, porque lo digo sí, yo ya. Y se acabó, y no me preguntes más. Pero una pregunta así, pues me deja muchas dudas, me deja muchos supuestos, ¿no? Yo puedo pensar que no te importo, que no me quieres, que lo haces por molestarme. Entonces, bueno, cuando le preguntas cuando el niño te dice, pero ¿por qué no? Mira, no puedes ir, porque resulta que hay muchos peligros. Ahorita, por ejemplo, Norma, yo creo que uno de los grandes retos de las mamás de hoy es de que los niños no pueden salir a la calle. Exacto. Los parques están vacíos y cuando pues ya hay personas que los cuiden, pues ya es de noche, porque resulta de que mamá y papá trabajan y el parque lo cierran a las 8:30 de la noche, entonces tú sales a las 7 y pues ni modo que lo lleves 10 minutos, ¿no? Entonces de repente te encuentras con niños, dices, antes yo tenía 6 años y yo podía ir a la tienda a comprar un refresco, podía ir a las tortillas, ¿no? ¿Cuántos chiquitos veíamos en las tortillas hace 20, 25 años? Y ahorita ir a las tortillas, pero ni de broma, ¿no? O sea, ahorita un niño de 10 años que se suba al transporte público, dices, estás loco, yo te llevo a la escuela y yo te recojo, inclusive secundaria y preparatoria. Y de alguna manera, pues te estamos quitando como esta libertad, como tú dices, esta manera de protegerse de los cuidados, digo, no saben ni atravesar la calle, o sea, tienen mis sobrinos, digo, en mi caso no tengo hijos, pero mis sobrinos tienen 10 años y dame la mano y no me sueltes y esto y que el otro, o sea, porque de alguna manera los vemos como muy desprotegidos porque ellos mismos son inseguros, ellos mismos dicen, es que yo no siento la libertad de ir a una tienda de abarrotes porque tú nunca me has dejado ir, entonces son como miedosos y cuando vamos a pueblos donde hay muchísima más confianza, muchísima más libertad, es así de, ve a la tienda, pero no me va a pasar nada, no, ve a la tienda, pero ¿estás seguro que estoy seguro? Sí, está seguro, ve, pero, ¡ay, qué padre! O sea, puedo ir a la tienda, y dices, tiene 9 años, y aquí los niños a los 4 años ya van a la tienda, ¿no? Sí. Entonces, como un poquito, hablar acerca de ese nuevo reto como papás. Sí, desafortunadamente, pues el contexto en el que estamos viviendo no favorece dos cosas. Primero, los espacios de interacción social, ¿no? Yo, si tú, en ese sentido, Ale, lo que está haciendo la recapitulación, ¿no? A las generaciones, pues a nuestras generaciones, claro. En donde se podía salir más libremente a la calle, que había pues mucho menos violencia social que la que estamos viviendo ahora, pero también, fíjate que había un elemento que desafortunadamente ahora tampoco tenemos, que eran los vínculos sociales y este tejido social que a nosotros sí nos acompañó. Si tú recuerdas, hace pues 30 o 40 años, las colonias se conocían entre sí, las personas, y los niños salían a jugar con sus vecinitos, con sus compañeritos, de manera que conocías no nada más al amiguito, sino también a los papás del amiguito, a los abuelos del amiguito. Entonces se iba haciendo una conexión social importante que justamente era lo que nos mantenía protegidos ante los riesgos, que definitivamente eran menos que los que estamos experimentando actualmente. Yo lo que sugiero pues es que empecemos desde nuestros ámbitos inmediatos a hacer esta reconstrucción del tejido social, a conocer a nuestros vecinos, a promover esta convivencia, de conocernos, de saber que somos una comunidad y que juntos debemos estar seguros que este chico que está aquí es el hijo de tal persona y que por lo tanto también puedo estar al pendiente de esa persona, a que si lo veo como alguien amenazante. Entonces, una vez cuando, mira, por ejemplo, hace poco y justamente en la colonia en la que vivo yo, empezamos como a reflexionar sobre esto, que no nos conocíamos
conocíamos, y porque tenemos un chat como para alertas, ¿no? Entonces, en el chat hay mucha gente que no conocemos, alertas precisamente en la búsqueda de protección, que si ves a alguien extraño, etcétera, ¿no? Pero entonces empezamos a reflexionar, porque luego en el chat es muy fácil quejarse, ¿no? De la manera anónima, ¿no? Y es que una señora hizo esto, tal. Y entonces empezamos a reflexionar que era importante que nos conociéramos, porque si tú conoces al otro, le puedes decir con mayor asertividad y mayor cortesía lo que te molesta, que solamente estarte quejando en un chat anónimo, ¿no? Claro. Entonces empezamos precisamente, ya llevamos un primer acercamiento y fue maravilloso, fuimos poquitas familias, pero es a partir de tomar la iniciativa y empezar a generar cambios en nuestro entorno inmediato, porque además así yo tal vez me animo más fácilmente a que mis hijos vayan a la calle, porque sé que entonces ya me lo conocen en la comunidad. Claro. Y que van a estar al pendiente, ¿sabes? Sí, es padrísimo que nos conozcamos. Digo, es una tristeza que de repente dices, oye, ¿quién vive al lado de tu casa? Sabe, pues es que veo que prende el coche a las 5 de la mañana y regresa a las 11 de la noche. Y es por eso de que todo el tiempo nos vivimos deprisa, no salimos de nuestras casas y es un adiós, hola, y pues nos vamos y no creamos como esta conexión tan importante. Tenemos una pregunta de nuestro auditorio. Dice, tengo un hijo que mi nuera lo dejó con sus hijos. Ella fue hija adoptada. ¿Eso influyó en que abandonara a sus hijos? Nos dice la señora Lidia. Si no llevó precisamente este proceso, digamos, de recuperación como persona, porque justamente el abandono es de las heridas más fuertes que pueden tenerse en esa infancia, porque además generan la sensación de no ser suficiente, de no, empiezan a sentir, no es una generalidad, pero muchas de las personas experimentan una sensación de no soy digna de que se me quiera y se me cuide. Entonces eso precisamente es una experiencia muy dolorosa, desencadenante de emociones pues desagradables, que generan malestar y que incluso pueden llegar a ser pues detonantes de trastornos psicológicos, si es que no se le tanto si no se atendió de manera terapéutica, como si no contó con un sistema social que pudiera proveer de ese afecto que no proveyeron las personas que debieron hacerlo, ¿no? Que en este caso eran los padres. Entonces, sí puede haber, eso nosotros le llamamos los tutores de resiliencia, es decir, a lo mejor en familia no tenemos quien nos dé ese soporte social, pero hay personas que estando alrededor de nosotros, maestros, vecinos, no sé, líderes comunitarios, etcétera, que justamente puedan dar ese afecto y esa sensación de que puedo ser alguien importante en la vida y ser alguien digno de ser bien tratado. Así es. Tenemos que irnos a un corte. Les recordamos a nuestros amigos radioescuchas que se pueden comunicar con nosotros a través del WhatsApp al 3310 1907 12. Regresamos. Este es el Mundo Radio Mujer, que gira los 365 días del año en el 1040 AM. Radio Mujer, XCWB, 10.000 watts de potencia. Una emisora de Grupo Promomedios Radio, ubicada en la avenida Mariano Otero 3405, Fraccionamiento Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, México. Regresamos a su programa Fuerza y Vida con Ale Iselmi Castañeda, hoy 17 de agosto, y pues seguimos con esto de tu niño interior, y ahora quisiera tocar el tema en específico. ¿Qué importancia tiene el perdón? O sea, el que perdonemos a nuestros papás, que si bien yo creo que díjole, 99%, 98% de nuestros papás no se sentaron y dijeron, ay, ¿cómo le hago la vida imposible a mi hijo, a mi hija? ¿Cómo le hago para que se la lleve súper mal y para que cuando esté grande tenga problemas a causa de mi mala educación con su pareja, ¿no? Entonces, yo quisiera que les hablaras un poquito que la responsabilidad es nuestra, que cuando llegamos a una determinada edad, de repente en terapia escucho a pacientes que me dicen, es que cuando yo tenía 13 años, mi papá me corrió y no sé qué, y le digo, ¿y qué edad tienes? 60. ¿Y tu papá? No, pues mi papá falleció hace 14 años. Entonces ahí es donde me causa conflicto, porque si bien estuvo mal, estuvo bien lo que hizo tu papá, pero ha llegado el momento en que le pidas perdón, así, fallecido como está, y que tú también te perdones, y que tú también has cometido errores con los hijos que ahora tienes. Entonces, como esta parte del perdón.
Sí, yo creo que una parte que puede ayudar mucho es dos cosas. Primero, como la comprensión del otro, ¿no? O sea, qué fue lo que pasó para que llegaran a estos elementos. Esa es una. La otra, la certeza, pues, de que hicieron lo mejor que podían. O sea, a lo mejor no tenían precisamente los recursos para hacerlo de una mejor manera. Esta parte es muy importante. Y eso facilita el perdón, partiendo de que el perdón es para el que perdona, Ale. O sea, a veces el otro ni en cuenta, ¿verdad? Entonces, pero el que se está dañando es uno mismo, ¿no? Entonces, si bien es importante, a veces hay cuestiones que son tan tóxicas que definitivamente la distancia protege mucho, es lo más sano, claro, definitivamente, para no estarse dañando precisamente continuamente. Ya es responsabilidad de cada una de las partes. Que hay un perdón, pero no hay una reconciliación. Sí, porque a veces hay cosas que no son reconciliables, ¿no? Esta parte hay que reconocerla, pero el perdón sí es para el que perdona, o sea, en términos de sentir o restablecer esta sensación de paz y de bienestar, que entonces te va a generar el trampolín para experimentar otra serie de emociones positivas, pues, ¿no? En ese sentido. Mira, me gusta muchísimo cuando trabajo precisamente con papás, sale usar, y le he dicho mucho, pero es muy didáctica, la metáfora de que en la vida es como si trajéramos de inicio una mochilita, ¿no? Y en esa mochilita, precisamente nuestro círculo inmediato y después, pues, en la escuela, la sociedad, etcétera, nos va poniendo en esa mochilita, vamos guardando lo que especialmente familia nos va dando, ¿verdad? Los mensajes de papá, los mensajes de mamá, de la familia más extensa, vamos guardando ahí todo. Y ahí vamos metiendo, por ejemplo, si tu mochila pues se fue llenando de malos tratos, de golpes, de gritos, de insultos, cuando la sociedad o el medio externo te pide una respuesta de X cosa, tus recursos están en la mochila. Claro. Y eso es lo que vas a sacar, malos tratos, insultos, etcétera. Pero si en la mochilita se mete respeto, valores, buenos tratos, cariño, amor, cuando lo externo te pide una respuesta, vas a tu mochilita. Lamentablemente no todas las mochilitas están llenas de amor y de buenos tratos, ¿no? Cuando esas mochilitas están llenas pues de cosas desagradables, llega un momento en que, yo insisto mucho eso de ojo papás, con qué estamos llenando la mochilita de nuestros hijos. Claro. Pero si tu mochilita no estuvo llena de estas cosas, llega un momento en que tú eres responsable de tu mochila, ya no los papás. Exacto. Entonces te toca limpiar la mochila para que entonces empieces a llenarla de cosas bonitas, ¿no? Y justamente el proceso de limpiar la mochila son los procesos terapéuticos. Así también, es. Y ¿no? Nunca es tarde. Yo creo que nunca es tarde, porque de repente sí he escuchado de, yo ya tengo 70 años, yo ya no voy a cambiar, ya para qué cambio, ya estoy tan grande. No, hija, eso no es para mí, eso, sí, tú porque estás joven, así lo ves, pero la verdad es que no, nunca es tarde para cambiar. Y si tienes 92 años y caíste en cuenta que estabas equivocado y que todo ese rencor que veniste cargando, puedes soltarlo, como bien dices, como una mochila. Y eso de los recursos, híjole, es tan importante cuando escuchamos a alguna persona que solo sale veneno de su boca, que tienen esa capacidad, porque yo digo, es una capacidad, y digo, no es un don, pero sí es una capacidad, de que ven todo lo malo a su alrededor. Entonces dices, ¿qué herido debes de estar? ¿Cuánto daño te debieron de haber hecho cuando eras niño? Que lo único que sale de ti es rencor, odio, desacreditas a los demás, y como esta parte, fíjate, ahorita... Y culpar a los demás también, no nos hacemos responsables de lo nuestro. De la mochila. Exactamente. Ok, bien, tu papá lo hizo pésimo, tu mamá era la peor mamá del mundo. En ocasiones he escuchado, es que ni los perros abandonan a sus hijos perritos, y las gallinas no dejan a sus pollitos, entonces es peor que un animal, mi mamá, ¿no? Ok, tu mamá en ese momento creyó que era lo mejor para ti, porque no se creyó lo suficientemente capaz para criarte, entonces te regaló, ¿no? Supongamos, eres regalada. Hay muchísimos casos, Norma. Bueno, tú que te dedicas a esto, ya me imagino lo que no verás en ciencias de en salud mental. La verdad es que la raíz, mucho de los problemas mentales, digo, unos son por genética, por herencia, etcétera, pero muchos son el abandono de la mamá, más que del papá. Sí, la mamá, bueno, es el vínculo primario, pero insisto, si no está la mamá, por ejemplo, el caso de la llamada
que leíste, Ale, efectivamente, lo ideal es que estos niños pudieran también tener su proceso terapéutico para ir sanando esta parte, pero queda papá y queda abuela y queda abuelo y quedan tíos, y que es importante que siempre como hay alternativas. Darle esta sensación de calidez a partir de las relaciones cercanas que se tienen en la familia, pues, ¿no? Entonces, que puedan ir amortiguando, poniendo un colchoncito ante el golpe que representa el abandono. Entonces, esta parte es como insistir mucho. Yo sí diría que el afecto y los buenos tratos son sanadores, pero sobre todo son una herramienta de prevención maravillosa, ¿no? Y que los puedes obtener de muchísimas personas. Claro. Digo, yo les doy un ejemplo también, que pues a veces la vida no es como la quisiéramos, ¿no? Queremos una vida perfecta, sin problemas, que todo fuera de una manera, pues bueno, lo más armoniosa que se pueda, pero no siempre es así. Y con los recursos que tienes, con esos tienes que salir adelante. Y yo les digo, por ejemplo, si tú tienes sed y yo llego contigo con un té y me dices, no, tengo sed de un refresco de cola. Y te voy a decir, oye, si realmente tienes sed, pues este té va a ser suficiente, ¿no? O si te ofrezco agua natural va a ser suficiente, porque lo que tú tienes es sed. Entonces, tal vez, bueno, lo mejor hubiera sido que te lo diera tu mamá y tu papá, pero resulta que tienes unos tíos extraordinarios. ¿Cuántas veces hemos visto accidentes donde pierden la vida pues ambos papás y se quedan en edades muy pequeñas y los crían los tíos, los abuelos, vecinos y lo sacan adelante? Ellos crecen con una herida, sí crecen con una herida y con esta añoranza de cómo hubiera sido con mis papás. Tal vez hubiera sido mejor, pero a lo mejor hubiera sido diferente. Pero tuvieron una tablita de rescate. Exactamente. Esa es la diferencia. Y yo apuesto mucho por el agradecimiento. Debemos agradecer lo que tenemos, lo que se tiene, porque siempre también hay que ver a los menos afortunados. Hay que ver hacia abajo. Hay niños que nunca son adoptados y que de la casa la casa hogar salen a la calle. Entonces ese niño sale con mucho dolor, de decir, ¿por qué a mí no me adoptaron? Porque mi proceso legal fue muy lento, entonces yo ya tuve 12, 13, 14 años y ya a los 18 pues ya me dieron calle y pues lo más fácil para mí fue a lo mejor la delincuencia, ¿no? Que es la mayoría de los casos. Entonces, ahí es donde tenemos que poner a pensar la responsabilidad civil, o sea, esa responsabilidad que tenemos si tenemos hijos y estos hijos asisten a un colegio donde sabemos que hay niños que son adoptados y que les hacen bullying por decirles, ay, lero, él no es tu papá porque no se parece a ti, porque tú eres moreno, él es blanco y viceversa. Entonces hay que crear una conciencia colectiva, o sea, porque vivimos en una sociedad. Entonces tal vez ese niño adoptado, o sea, va a ser mi yerno y va a ser parte de mi familia. Y yo quisiera que en mi familia hubiera personas sanas mentalmente y que tuvieran sus emociones lo mejor canalizadas posibles. Entonces hay que poner ojo en eso, porque muchas de las veces pues los niños son reflejos de sus papás. Y todos esos niños que hacen bullying a los demás es porque lo escucharon un mal comentario de una tía, de un tío, de un abuelo, de un papá. Digo, en estos días todavía estamos luchando con este estereotipo de es que es gay. Digo, ya en colegios hay papá y papá, mamá y mamá. ¿Qué debemos hacer nosotros? Hijo, respeta. Tú no debes de tratar mal a ese niño. Es un compañerito como cualquier otro, ¿sabes? Sí, yo creo que debemos de tener conciencia de que todos somos responsables de educar para la paz, ¿sabes? Claro. Y ese educar para la paz, pues implica el ejercicio de una serie de principios, de fortalezas, entre ellos pues la tolerancia y el respeto, como tú bien lo decías, y sobre todo partiendo de que en estas atmósferas en donde prevalecen las emociones positivas, fluye más, por ejemplo, ahorita que estás hablando en términos de escuela, fluye mucho mejor el aprendizaje y son grandes generadores de bienestar. Y ahorita también anclando con otro comentario que hiciste sobre la gratitud, Ale, también en investigación científica, pues uno de los grandes predictores sobre el bienestar y la felicidad es la gratitud. Lo hemos encontrado tanto en elementos o en entrevistas como en aspectos cuantitativos de cómo una persona que es como
que tiende a agradecer lo que tiene a su alrededor, experimenta mucho más bienestar y mucha felicidad. Entonces, son de las cosas que debemos también de promover, así como la educación para la paz, la gratitud de lo que tenemos ante los otros, ¿no? Así es. Y bueno, qué importante es nuestra participación en la sociedad, y como bien lo mencionas, Norma, hay que poner nuestro granito de arena para hacer de un mundo mejor. Tenemos que irnos a un corte, no sin antes recordarles que nos pueden encontrar en YouTube, en Radio Mujer 1040, así como www.radiomujer.com.mx y nuestro WhatsApp 3310-190712. Regresamos. Ya es el último bloque, nos lo echamos bien rápido. Ya está. Inteligente y actual. Radio Mujer eres tú. Comunícate al 3122 1190 y 3647 1883. Regresamos a tu programa Fuerza y Vida, hoy viernes 17 de agosto con Ale y Selmi Castañeda. Y pues bueno, Norma nos hablará un poco acerca del niño violentado. Sí, te comentaba, Ale, en el corte, que tenemos una investigación que hicimos con niños en edad escolar, en donde nosotros partíamos de la idea de que un niño que recibía mensajes que aprobaban la violencia en casa, es decir, por ejemplo, las preguntas que hacíamos era, ¿alguna vez tu papá o tu mamá te han dicho que si alguien te reta, le pegues tú primero, o que si alguien te pega, le pegues tú más fuerte, etcétera? Nosotros partíamos de que esos niños eran los que iban a estar victimizando en la escuela, es decir, generando violencia con otros niños, ¿no? Y en contraparte evaluábamos también los mensajes que aprobaban la resolución pacífica del conflicto. Por ejemplo, las mismas circunstancias, pero con una respuesta positiva. Por ejemplo, si un niño te reta, procura dialogar con él. Si un niño te pega, avísale a tu maestra, etcétera, ¿no? Entonces teníamos esas variables. Y nos dimos cuenta que efectivamente sí, los niños que recibían estos mensajes de violencia, digamos, en casa, sí tendían a generar más violencia en su escuela. Pero también nos dimos cuenta que tiene más impacto, no nada más el mensaje verbal, sino el hecho de que el niño, es decir, los niños que generan violencia, es muy probable que hayan sido violentados previamente. Así es. Ajá. Sin embargo, si volteamos a ver el lado positivo de las cosas, de la resolución pacífica, ahí sí el mensaje verbal que da el padre sí tiene impacto en que el niño genere conductas prosociales en el salón. Es decir, que ayude a los demás, que favorezca la interacción en equipo, que sea más consciente de la emoción del otro, a partir del mensaje que va orientado a la paz que puedan dar los papás. Inclusive cuando son testigos de la violencia. A lo mejor sí, la totalmente. violencia no es ejercida directamente hacia ellos, pero si yo veo que mamá le pega a papá o Es papá le pega a violencia. mamá, Ajá. entonces yo voy a tener ese ejemplo de que cuando hay algún problema Así lo puedo se resuelve, resolver con golpes. Entonces yo creo que eso marca bastante. Inclusive, digo, en terapia, nuevamente comento que la mayoría de las parejas que deciden separarse por violencia intrafamiliar, ya sea emocional o por golpes, pues ellos la vieron con sus papás y fue algo que no resolvieron. Dices que para mí lo más normal era que mi papá llegara tomado y golpeara a mi mamá. Claro. Y la verdad es que mi mamá se acercaba a mí, yo le decía, mamá, ¿estás bien? Y me decía, aquí no pasó nada. Pero mi papá te pegó. No, viste mal, tu papá nunca me pegó. Pero realmente no podemos hacer tontos a los niños. Yo les digo, los niños son pequeños, pero ellos se dan cuenta de todo. Y este registro mental que tenemos aún en una etapa muy pequeña, que a lo mejor no somos tan conscientes de lo que está sucediendo, pero tenemos un registro y tenemos un almacén que podemos irnos hasta el seno materno, o sea, nos podemos ir hasta que estamos en el vientre de nuestra madre y que hay recuerdos ahí. ¿Cuántas veces le preguntan, ¿y cómo fue su embarazo, señora? ¿Por qué creen que preguntan eso? Claro. Porque es importante. Si ella llevó un embarazo tortuoso, como en el caso de las madres solteras que estaban entre si tener o no tener
tener al bebé. ¿Tú crees que el niño no sufría todos estos estados de ánimo, depresión de la mamá? Sí, sobre todo porque también se generan sustancias fisiológicas ante las emociones y de alguna manera también repercuten, pues, en el... De hecho, volviendo al tema de los niños de la casa hogar, pero bueno, independientemente de eso, ¿cuántos niños lloran sin parar cuando nacen? Que es un constante llorar. Y que dices, bueno, es que ya la leche, ya le cambiamos la leche, ya todo está bien, ¿qué es lo que está pasando? Pues pasa que toda esa angustia, que todo ese proceso complicado que vivió ella, que a lo mejor vivió presiones en el trabajo, que un día antes de dar a luz todavía estaba en el trabajo con mucho cansancio extremo, qué sé yo, y pues esto complicó también, y que de alguna manera, cuando se tienen adicciones, cuando hay una mamá con adicciones, pues el niño nace con una fuerte tendencia a ese medicamento, a esa sustancia que su mamá era adicta, ¿no? Sí, y que pues tú no se la puedes dar, evidentemente. Sí, que requieren tratamientos médicos importantes, que en estos casos siempre hay que descartar primero las cuestiones médicas, pero sí, normalmente precisa, es lo que hablamos hace un momento, el apego seguro. O sea, este bebé que estando cerca o sintiendo la cercanía se va a sentir mucho más tranquilo y en paz, ¿no? Y fíjate, eso yo siempre insisto, es que es un círculo que se retroalimenta, es decir, si el bebé está inquieto, si la mamá está inquieta, el bebé va a estar más inquieto. O sea, y entonces eso inquieta más a la mamá y se van retroalimentando esa emoción, digamos, cuando la retroalimentación puede ser desde el afecto cariñoso, amoroso, ¿no? En ese sentido. Claro. Oye, Norma, ¿qué de cierto es? No sé si tú tengas ese dato, que cuando una madre que está amamantando sufre un susto muy grande, no debe de amamantar al niño. Pues hay mucha polémica, ¿no? En ese sentido. Sí es importante destacar que las emociones, por definición, tienen un correlato fisiológico. O sea, cualquiera de las emociones van a generar cambios en nuestra corporalidad y por eso las denominamos emociones. Hay sustancias que pasan más fácilmente a través de la leche materna. Si la mamá no se siente cómoda en ese sentido, a lo mejor puede no lactar o sacar la leche de otra manera, pero volver, que no pare la lactancia por ese elemento, ¿no? Si siempre la conciencia pues del vínculo amoroso que puede traer esto es también muy poderosa. Ay, sí. A lo mejor dejamos pasar un par de días y ya después continúa, o hasta menos si continuamos con el proceso. Y pues bueno, invitarlos a todas las personas que nos escuchan, como hacer una reflexión y hacer una pequeña dinámica de todas aquellas cosas que creemos que nos hirieron en el pasado, no sean directamente de nuestra madre o de nuestro padre, inclusive a veces viene por parte de un tío, de una abuela, algún abuso de tipo sexual, algún abuso de tipo psicológico. ¿Cuántos secretos hay dentro de las familias que nunca se hablan? Que inclusive hay incestos, o sea, que hay hijos producto de los mismos miembros de la familia y que jamás se habla. Entonces, todos esos secretos que vamos cargando a través de los años, nos hacen muchísimo daño. Entonces, sea el problema que tengas, yo creo que todo tiene solución por medio de terapias. Ahorita las alternativas son infinitas y recurrir como que a esas personas que nos pueden llenar de sabiduría y ayudarnos a llevar una vida pues más plena, más feliz, ¿no? Sí, mantenerla. Recién hay estudios que hablan del papel de la esperanza, ¿no? En la recuperación de una persona desde el ámbito psicológico, y justamente tiene que ver con esos mecanismos de resiliencia, de salir adelante en las circunstancias de adversidad. Y siempre un elemento, la vinculación que tengamos con los otros es el pilar precisamente de la resiliencia, y la esperanza de que pueden venir mejores experiencias y mejores momentos también es un elemento importante. Así es. Norma, pues nos tenemos que despedir y pues te agradezco muchísimo tu presencia. Gracias por tu sabiduría y por compartirla con nosotros y con nuestra audiencia. Y pues bueno, teníamos que cerrar con broche de oro este último programa de Fuerza y Vida. No me queda más que pues agradecerles
un agradecimiento absoluto a nombre de Selmi y una servidora, Ale Castañeda. No es un adiós, es un hasta luego. Pronto tendrán noticias de nosotras. Radio Mujer cambia a FM, se moderniza para ofrecerles un espacio sensacional con contenidos de alta calidad. Les mando un abrazo muy fuerte a todos nuestros amigos radioescuchas y excelente fin de semana. Y pues la tarea es ser felices y pues revisen ese niño interior, esa niña interior, qué aspectos podemos modificar, qué cosas tenemos por perdonar o que nos perdonen. Y pues bueno, se vale aceptar que nos hirieron y se vale aceptar que nosotros también le herimos a alguien. Entonces, pues bueno, no me resta más que dejarlos con una excelente compañía, con Aldo Prieto y su programa Coach Online, y que tengan un extraordinario fin de semana y hasta pronto.